Muy bien, buenas tardes para todos ustedes. Eh, Muchas gracias por participar a esta primera sesión del semillero en inflexiones fenomenológicas. Muy bien por Alejandro, por Juan Manuel, por Nancy. Esperemos se vayan vinculando los demás compañeros a este espacio. Bueno, entonces, básicamente el encuentro de hoy es hablar un poco de este proyecto publicación semillero en inflexiones fenomenológicas. Lo he titulado Cuerpos, Afectos y Artefactos sobre las inflexiones fenomenológicas. Digamos que ya después de más o menos más de un año de trasegar por la fenomenología, con lecturas, con análisis, creo yo que ya es el momento de atrevernos a hacer una publicación como semillero, hacerlo a través del sello editorial UNAD, que es un medio, yo he publicado por ahí y me ha parecido un buen recurso, sumamente fácil, ágil, le dan a uno ejemplares, le, le visibilizan el libro en la feria del libro. Entonces digamos que son como cositas que yo creo que son ventajosas y que hay que aprovechar para ir sumando como elementos importantes de lo que se llama la publicación académica y sobre todo ir posesionando el semillero, ¿no? O sea, yo creo que es importante, las publicaciones son fundamentales en la filosofía y en las ciencias humanas en general. Ustedes recordarán a Gutenberg, el gran, digamos así, este personaje que revolucionó con la imprenta las ciencias humanas cambiaron fundamentalmente gracias a Gutenberg, por lo menos en el ámbito occidental, y gracias a ese invento de la imprenta, pues digamos, el conocimiento y las ciencias en general tuvieron un impacto importante en la sociedad. Entonces, pues la publicación es fundamental hasta el sol de hoy, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos que pienso yo que es muy importante que logremos esta esta quijotada, creo yo también que es una quijotada, porque también es creer todavía en la palabra, creer también en el argumento, en el ensayo, sobre todo hoy cuando ya existe ChatGPT y la IA, ¿no? Ahora usted le pone una proposición al ChatGPT o a la IA y le saca todo un argumento hasta un ensayo. Pero pues yo espero que aquí no tengamos que recurrir a esas formas estructurantes del pensamiento articulado virtual, sino que apelemos más bien a las formas orgánicas, ¿no? O sea, las nuestras. Que también es una lucha también por eso, ¿no? Por la inteligencia humana, ¿no? Y darnos un poco la pela de lo que significa pensar en términos humanos y que lo hagamos también en un escenario como la UNAD, ¿no? Creo yo que hacemos eh, una reivindicación de la importancia de pensar humanamente, una reivindicación de pensar filosóficamente en los entornos virtuales y además ir sumando en una publicación que a todos va a servir, a todos va a convenir, a todos va a sumar. No hay nada mejor para, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Tener en su hoja de vida, pues una publicación les da un reconocimiento, los distingue, les da una impronta. Pero más allá de eso también es la satisfacción de integrar una comunidad filosófica, que es un argumento que yo les propongo acá en esta introducción, ¿no? ¿Qué significa una comunidad filosófica en un entorno virtual, ¿no? Eh, digamos que el concepto de la comunidad filosófica, pues es un concepto viejo en la filosofía, que nos recuerda un poco, inclusive a los griegos, por allá Platón con el diálogo. Los primeros que la filosofía nació justamente con una comunidad de amigos, ¿no? Una comunidad de la palabra, ¿no? Una koinonía, la palabra es griega, ¿no? Eh,
y la coinonía quiere decir que el conocimiento se construye colectivamente. Entonces me parece también que eso es un elemento importante dentro de esta propuesta y es que podamos realizar realmente esa iniciativa en términos colectivos, que pues es un elemento que se articula con la idea del pensamiento colaborativo y el trabajo colaborativo que fomenta pues el aprendizaje en los ambientes virtuales. Entonces me va a permitir leer la introducción, ¿verdad? Para que tengamos más claridad sobre lo que estamos pretendiendo con esta publicación y que ustedes se vayan por lo menos hoy con una idea clara de lo que queremos, ¿no? Entonces, cuerpos, afectos y artefactos sobre las inflexiones fenomenológicas. Bueno, ¿por qué decidí ponerle este nombre? Pues básicamente porque la fenomenología, ¿no? Que es la disciplina filosófica que nos convoca, de alguna forma quiere de alguna manera pensar el cuerpo. Creo yo que esa es una de las grandes novedades filosóficas de la fenomenología, ha sido su capacidad de pensar el cuerpo. Lo hemos demostrado a lo largo del semillero cuando nos involucramos, por ejemplo, con ese texto sobre la mente fenomenológica. Recordarán ustedes que una de las críticas que hacían estos autores a todo el tema, a toda la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas es la descorporalización de la filosofía analítica. ¿Y qué quiere decir eso de la descorporalización en la que cae la filosofía de la mente, el cognitivismo, eh, digamos toda esa tendencia también tecnocientífica, y es que omite de alguna forma la existencia corporal de los sujetos, ¿no? Y se centra sobre todo en las actividades cognitivas, psicológicas, las conexiones con la inteligencia artificial, la tecnología. Entonces, todas esas filosofías que son muy actuales, son muy vigentes, pues descorporalizan a la subjetividad, ¿ve? Y entonces un poco eh, una de las reivindicaciones filosóficas que propone la fenomenología ante esa avalancha de filosofías de la mente, filosofías analíticas, cognitivismo y demás, es el tema del cuerpo, ¿no? Entonces por eso usé esta palabra para empezar este título. Luego, afectos. ¿Por qué afectos? Porque también nosotros hemos pensado el tema de la emocionalidad. Em, Recuerdo también que hicimos una incursión por Merleau-Ponty casi al final del 2024. Claro que en Merleau-Ponty vimos un poco el afecto mediado por el concepto de la percepción en Merleau-Ponty, ¿no? ¿Qué es eso de la percepción? ¿Qué significa percibir el mundo? ¿Cuál es la diferencia entre observar y percibir, que son dos actividades cognitivas totalmente distintas? Que percibir implica conectarse con los sentidos y con el cuerpo, es decir, con los afectos, ¿no? Que pensar es sentir, digámoslo así, en términos casi tomando inclusive el término de Falsborda, sentipensar, pues eso ya está en la fenomenología de Merleau-Ponty en su concepto de percepción, porque percibir es pensar sintiendo, ¿no? Y pensar sintiendo implica conectarse con un todo, ¿verdad? Una de las tesis filosóficas profundas de Merleau-Ponty es que la percepción es la capacidad que tiene el ser humano de sentipensar el mundo de la vida desde una visión total, ¿no? Desde una visión más holística, ¿no? Esto batalla contra la idea, digamos, positivista de que el ser humano solamente conoce hechos, pero ya Husserl hacía la crítica que una ciencia de hechos solo hace hombres de hechos, ¿no? Entonces, la fenomenología va más allá de la reducción empírica en la que suele caer el positivismo, y ese ir más allá implica pensar los afectos. Y bueno, también puse allí los artefactos, porque los artefactos son ni más ni menos esos elementos que nos someten a una situación de crisis, como lo plantea Husserl en ese libro que se llama La crisis de las ciencias europeas, y que en Colombia, por ejemplo, un gran filósofo nacional que se llama Danilo Cruz Vélez, una publicación que le hace la Universidad de los Andes, que les recomiendo se puedan leer eso, La crisis, se llama Pensar la crisis o la crisis,
Eh, Danilo Cruz Vélez tiene una entrevista ahí con Rubén Jaramillo Vélez, otro también de los filósofos importantes de Colombia, y él propone efectivamente que la crisis es una situación mm, donde la técnica, los artefactos confrontan a la condición humana y lo confrontan en el sentido de que los artefactos ahora se catalogan como inteligentes, como pasa con la IA, y entonces artefactos, dice Cruz Vélez, y aquí pues en diálogo con Edmund Husserl, los artefactos lo que hacen es disminuir cada vez la capacidad sentipensante, ¿no? Perceptiva, fenomenológicamente activa de la naturaleza, de la condición humana, y entonces entramos en una época de oscuridad, en una época de eclipse de la inteligencia humana, y en ese sentido, pues, es un pretexto para poder pensar los artefactos, ¿no? Cómo los cuerpos y los afectos se relacionan con los artefactos y qué pasa con ello, ¿no? Entonces, claramente, pues esta es la intencionalidad de esta publicación, poder articularnos pues con estos tres conceptos. Y bien, entonces, si ustedes me lo permiten, pues voy a leer estas primeras páginas para que entremos entonces en sintonía. Entonces, en tiempos donde prevalece un creciente escepticismo alrededor del sentido y el porvenir de la vida humana, y la cual se encuentra atravesada a circunstancias externas como lo son el consumismo desenfrenado, el estado permanente de guerra y la violencia hacia el prójimo, la erosión de las relaciones intersubjetivas lastradas por la indiferencia, la insolidaridad y el solicismo moral, que no ha cabido en una apertura sincera y afectiva con el otro, proponer un semillero alrededor de las inflexiones fenomenológicas, digo, alrededor de la inflexión fenomenológica, busca responder a estos cuestionamientos, como también a otros que han marcado la senda teórica y práctica de la indagación filosófica en la UNAD, y que son asuntos relativos a los diversos sentidos de la existencia corporal, a su modo de vida reflexivo integrado a la comunidad universitaria, las aperturas hacia el otro y la apuesta por relaciones interindividuales más humanas, y donde se aprecia el valor de la inteligencia y la originalidad del filosofar, hoy capturado por la distancia que va creando la técnica y la idea de la artificialidad respecto de habilidades genuinamente humanas como la escritura a mano alzada o la conversación directa con otra humanidad. En este orden de ideas podemos señalar que ejercitarnos en el análisis fenomenológico de la realidad es un esfuerzo por implicarnos vitalmente en el estudio apasionado del mundo de la vida. Y en este sentido, pues la fenomenología es una filosofía de la implicación y no una filosofía de la distancia. ¿Qué entendemos por una filosofía de la implicación? Pues que implicarnos es volvernos también nosotros, digamos que apersonarnos del pensamiento, es lo que Merleau-Ponty llama por ahí eh, 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 el pensamiento personal, ¿no? La palabra hablante, la parole parlante, en francés, la palabra hablante, ¿no? Esa es la filosofía implicante, es decir, la palabra hablada, ¿no? Y pues claro que hay otra palabra que es la palabra hablada, digamos, o más bien la palabra dicha, la parole parlée en francés. La parole parlant, la palabra parlant es que hay una persona que habla, el parlante, el hablante. Pero parler, el verbo parler, hablar, parole parlée, quiere decir en francés la palabra dicha por otros, que es muy diferente. Entonces, claro, cuando uno repite lo que otros dicen, pues está haciendo mención a lo que Merleau-Ponty llama como la parole parlée, y esa sería como la toma de distancia, ¿no? La toma de distancia, entonces ahí no hay una voz hablante, no hay una voz implicante. En cambio, la parole parlant es el hablante, ¿no? El pensante, el que dice, esto es lo que yo pienso, este es mi punto de vista. Y eso también esa es la reducción fenomenológica, ¿ve? La reducción fenomenológica es la capacidad que tiene el sujeto de declararse un cogito ergo sum, así en sentido cartesiano, pero entonces ese cogito ergo sum está firmado en su existencia corporal.
No es simplemente una persona pensante, sino que es hablante, dice Merleau-Ponty. Y el hablante es el que está en contacto con su mundo de la vida, ¿ve? El hablante es el que está también coexistiendo con el otro, no solamente existiendo para sí mismo, sino que también coexiste con otro, está arrojado al mundo de la vida. Ese mundo de la vida lo confronta con una historia, con una cultura, con una cotidianidad, con unas circunstancias, y esa es la potencia que tiene la fenomenología, ¿no? El hecho de que correlaciona al sujeto con el mundo de la vida. Entonces, ahí estamos haciendo fenomenología. Cuando reconocemos la implicación del sujeto en el mundo de la vida y entonces logra ser un hablante, un parole parlant, como dice Merleau-Ponty ahí en francés. Entonces, en primer lugar, hablamos de los grupos de estudio como comunidades de aprendizaje. Entonces, yo quiero detenerme un poco en esta palabra, comunidades de aprendizaje, porque es un concepto muy potente que viene de la filosofía para niños, quiero aclarar esto, aunque la palabra comunidad, digamos, ha estado rondando en la filosofía, eh, como les decía, así hice una mención a la filosofía antigua, a Platón, el diálogo. mm, Todos los diálogos de Platón nos plantean un encuentro de varios personajes. Hay un médico, está el filósofo, está el poeta, ¿no? Está el esclavo, ¿sí? Entonces, todos estos personajes tienen una voz, ¿no? Y todos ellos en su voz van construyendo lo que sería una comunidad de aprendizaje. Eso lo identifica Matthew Littman, el filósofo estadounidense que propone el tema de la filosofía para niños, y todos estos autores, el Bock, Puig, Soler y Valls y Gehel y todos esos, pues son de la tendencia de la filosofía para niños y de, la de las comunidades de aprendizaje. Entonces, por ahí también tenemos un elemento clave que es propiamente lo que nosotros hacemos en el semillero, que es crear una comunidad de aprendizaje. Y esta comunidad de aprendizaje pues plantea que el conocimiento es un trabajo colaborativo, que, que pensar implica pensarnos. Entonces, en ese sentido es como involucramos un poco la idea de la comunidad de aprendizaje. Yo considero que sí es un elemento justificatorio que explica por qué tenemos esta intención de proyectarnos hacia una publicación de carácter colaborativo. Colaborativo porque la idea es que escuchemos la parole parlante de Pedro, de David, de Juan Manuel, de Alejandro, de Diego, eh, de María del Mar, de Nancy, y todos de alguna manera estamos colaborando en esta construcción colectiva de la filosofía. Entonces, la fenomenología claramente pues es una filosofía fundamental dentro de la historia de la filosofía, tan relevante como el idealismo alemán del siglo XIX, como el imperismo del siglo XVIII, el cartesianismo del XVII. Entonces, de alguna manera, la fenomenología asume, digamos, todo este reto epistemológico de pensar el mundo de la vida y pues tiene carta de membresía en la historia de la filosofía justamente por sus avances en el ámbito de la pregunta ¿cómo conoce el hombre?, ¿no? Que es una pregunta, digamos, kantiana en el fondo. Recordarán ustedes que dice Kant que la filosofía trata de responder a tres preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué debo hacer? ¿Cómo conozco? ¿Y qué me cabe esperar? Pero que esas tres preguntas se sintetizan en la pregunta, ¿pero qué es el hombre? ¿No? Entonces, de alguna manera, la fenomenología asume esa pregunta también de cómo conozco yo, pero también en consonancia con esa otra pregunta también fundamental que es ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿Verdad? Digamos que la fenomenología también tiene una apuesta antropológica y es de lo que de lo que pues pretendo hablar en esta introducción con el tema de la realidad corporal, ¿no?
Y esa realidad corporal pues descubre que la vida subjetiva es existencial, es sintiente y de alguna manera ahí tenemos una discusión con el estructuralismo, tenemos una discusión con el psicoanálisis, con la sociología, básicamente porque la fenomenología todavía nos reivindica esa pregunta kantiana de quién soy yo, ¿no? Digamos que el psicoanálisis, el estructuralismo y la sociología contemporánea disolvieron esa pregunta epistemológica, que es epistemológica, ontológica y metafísica, y disolvieron. Por ejemplo, la filosofía Foucaultiana es una filosofía de la muerte del sujeto. El psicoanálisis es otra filosofía que, digamos, pone el dedo en la llaga respecto de quién es ese sujeto que piensa, porque detrás de ese sujeto que piensa, pues hay un mundo inconsciente, hay un ello, el lenguaje psicoanalítico, que pone de presente que hay un ser humano temeroso, angustiado, eh, pasional, tanático, ¿no? Entonces, claramente el psicoanálisis también pone de alguna manera el revés del ser humano y ese revés también disuelve la idea de la racionalidad, la idea de la autoconciencia y el autoconocimiento. Y bueno, también la sociología, ¿no? La sociología también le da su acta de función al tema del hombre, básicamente porque pues el ser social, como lo piensa Lukács, retomando un poco la teoría mm, económica de Marx, pues pone de presente que más que la conciencia, lo que el ser humano es una relación social, ¿no? Y entonces al ser humano hacer una relación social, pues entonces está plegado a una estructura que es la estructura económica, que lo enajena, que lo vuelve un objeto, que lo reifica, y en ese sentido también se nos escapa de las manos la idea de un ser humano en términos corporales, insistientes, afectivos, es decir, un ser humano en términos fenomenológicos. Entonces, claramente, en el semillero nos hemos planteado una dinámica de interrogación filosófica como debe ser, y esa interrogación filosófica pues parte más o menos de esta pregunta que quiere ser respondida en esta publicación. Entonces, ¿cómo la fenomenología en calidad de método y orientación vital permite a la filosofía dar respuesta a las grandes paradojas que tensionan la existencia del hombre contemporáneo en los escenarios de la educación virtual, la vida en comunidad, el valor de la subjetividad y las relaciones con los otros, las interacciones con los artefactos y el poder de la técnica? Entonces, ustedes, digamos que para quienes se quieran postular como autores de la publicación, pues tienen lugar en esta pregunta que es bien amplia, bien grande, ¿no? Entonces, más adelante quisiera escucharlos un poco, a ver ustedes cómo se plegarían a esta propuesta y a esta iniciativa de alguna manera inquietante, con esta pregunta que se plantea acá, porque ustedes también van a ser los protagonistas de esta publicación y sí me gustaría escucharlos sobre cuál sería como la idea que tendrían para integrar este, este trabajo. Entonces, luego viene una justificación alrededor de por qué la publicación es pertinente dentro de la UNAD, básicamente porque pues hace parte de la dinámica del trabajo colaborativo, que está muy arraigada en el programa de filosofía si consideramos el asunto de la comunidad filosófica, que eso también se articula con los ideales de la UNESCO, en especial al pensar la filosofía como un espacio formativo dispuesto para crear una vida más democrática, ¿no? Y que eso es importante para crear un escenario público más deliberante, más crítico, más atento a las problemáticas y las ideas y los debates contemporáneos. Y además, entonces, la filosofía también es un escenario de problematización, también lo plantea la UNESCO. eh, los ODS también nos dan razón en el sentido de que, de alguna manera, eh, el abordaje de los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de la paz y la no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural, todo eso tiene sentido en la medida en que hay una filosofía
que está como catalizando estos pensamientos, que los está promoviendo. Entonces también tenemos un compromiso humanitario y político, y eso se articula con la fenomenología, porque como ustedes saben muy bien, eh, eh, como ustedes saben muy bien, Husserl planteaba justamente en esta obra de la que hemos hecho varias veces mención en esta charla, en la crisis de las ciencias, en las crisis de la humanidad europea y la crisis de las ciencias europeas, Husserl plantea que el filósofo o el fenomenólogo debe ser un funcionario de la humanidad. Y lo dice en el sentido justamente de que, pues como la fenomenología no es una ciencia de hechos, porque una ciencia de hechos produce hombres de hechos, sino que ella va más allá. Y en ese sentido, pues, de alguna manera, el filósofo más que el científico, pues sería un funcionario de la humanidad en el sentido que vela por los intereses universales, que son justamente estos, los que declara el ODS, ¿no? Los de los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de la paz y la no violencia, la ciudadanía mundial y la oración de la diversidad cultural. Todo eso solamente se entiende si la filosofía es entendida como funcionaria de la humanidad. De lo contrario, apague y vámonos. Entonces, déjele eso a la inteligencia artificial al cómo lo resuelve, si es que lo puede resolver. Bien, entonces también el semillero en inflexiones fenomenológicas se articula con las tendencias curricular del programa de filosofía, eh, que también, digamos, ya tiene carta de membresía con la existencia de esta maestría en filosofía de la tecnología y el doctorado en cliodinámica. Entonces, claramente que nuestras apuestas de indagación eh, son base de lo que se está pensando acá en estos programas de posgrado. Bien, y bueno, eh, eso quisiera pues señalar de esta propuesta. Hay más cosas que señalar, pero bueno, yo quiero escucharlos. Finalmente quisiera hablar, tentativamente yo puse unos temas que pueden servir de índice, si ustedes quieren verlo así, de la publicación. Los voy a mencionar. Entonces, posiblemente encontremos temas sobre corporalidades, afectos y comunidades en el arte, hermenéutica y fenomenología del lenguaje, de la técnica y la inteligencia artificial, claves éticas y epistemológicas de la fenomenología y sus implicaciones en los métodos de las ciencias sociales, fenomenología de la relación, religión, hermenéutica y fenomenología de la salud. Y entonces, esa sería un poco la propuesta, chicos, que yo quería compartirles a grandes rasgos. Ahí está. Entonces ahora me gustaría escucharlos, a ver ustedes qué piensan de la propuesta y cuál sería como su eje de articulación filosófica, también pues para yo saber por dónde va la marea con ustedes. Muchas gracias. Profe, levantamos la mano o cómo hacemos. Sí, pueden levantar la manito. Compañeros, la idea que está planteando el profe es interesante. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Alejandro. Es interesante, es un reto grande, es como volver a uno a revisar las cosas con más detenimiento. Yo haría una observación. Si hay 5 temáticas en los cuales uno puede abordar el, el estudio de esta propuesta del libro. Pero sería importante, de acuerdo a su experiencia y de pronto a la de los compañeros que la tengan más que yo, en cada temática que se propone, cuáles serían los libros más adecuados para uno empezar de una manera un poquito más organizada, mirar qué es lo que se desea de ahí. Y a partir de eso, pues ya empezar a plantear algunas partes como un hilo conductor de subtemas
que le permitan a uno ir engranando conjuntamente lo que vaya sacando cada persona. Y de esa manera, pues podría haber un verdadero desarrollo y un aprendizaje bastante alto. Sería una primera entrada a lo que usted dice. Escucho a los demás. Vale, Alejandro, muchas gracias. Yo creo que hacemos una ronda de preguntas y al final, digamos que buscamos darle respuesta a las inquietudes. Entonces, Nancy, tienes la mano levantada. Muchas gracias, buenas noches a todos. A ver, profe, no, le agradezco pues la introducción, obviamente toda tenía que ver con fenomenología, todo era muy concerniente pues a la fenomenología. Aún así veo en el índice que propone y en el título una posibilidad y un potencial pues abierto a la hermenéutica. Yo aportaría lleno desde ese lado. Digamos que mis temas son, bueno, mi monografía se las ve pues con metafísica, meta, fundamento, el prefijo. Entonces el fundamento lo he venido pues trabajando desde hace un buen tiempo a lo largo de las distintas etapas de la filosofía, entonces creo que por ahí uno se las ve de una manera muy interesante con el idealismo alemán, entonces elevando pues como entrada como tal a la misma fenomenología de la hermenéutica, entonces tengo pues como cierto dominio por ese lado. Entonces me gustaría mucho lo que tiene que ver con la hermenéutica, hermenéutica y salud, hermenéutica, fenomenología y salud, y también con inteligencia artificial. Hay un texto por ahí de Jacinto Rivera, yo no sé si ustedes recuerdan, cuestiones metodológicas de la investigación filosófica, algo así. Tiene unos capítulos muy bacanos, hay uno que trata de pensar desde sí, la totalidad, y me parece que es muy pertinente para lo que el profe empezó como mencionando, pues pensar desde sí, ¿qué implica, cierto? Entonces esto tiene que ver mucho con originalidad, finitud y un montón de temas pues que tienen pues como mucha riqueza para trabajar este tema. También se me viene a la mente Foucault, yo les voy a mandar por acá un fragmento que me gustó mucho, la hermenéutica del sujeto, pues no lo he leído todo, pero guiando pues como tal el final del curso me encontré con una cita muy bacana, bueno, como él finalizó como tal ese curso. Y quiero compartir por acá porque Foucault plantea la relación precisamente de la técnica, cómo puede un ser humano, un sujeto, darse para decir la técnica, darse las cosas del mundo y a la vez pues ocuparse de sí mismo, ¿cierto? O sea, esto en qué planos, digamos, de la vida se da y me parece pues muy interesante y muy pertinente también. Eh, a ver, sí, o sea, realmente pues los temas que yo tomaría en síntesis sería metafísica, ontología y hermenéutica. Me gustaría como moverme por esos tres bloques grandes. Foucault pues también plantea pues como otro bloque pues impresionante para trabajar el tema, pero yo me movería más que todo por la hermenéutica, más que todo Gadamer. Pues mi trabajo tiene que ver con Gadamer y bueno, sería pues como mi aporte. Muchas gracias y no, pues maravillosa la oportunidad, todos los temas que tocan, por ejemplo, el entender, pues que es como uno de los conceptos de mi trabajo fundamentales, tiene que ver mucho pues con esa lucha y sobre todo con esas críticas que le hace, bueno, es que es curioso porque la hermenéutica nace también precisamente en críticas a conceptos fundamentales de la fenomenología. Entonces, pues por ese lado sí, profe, yo siento que tendríamos que discutir también, no sé, usted y yo, con los compañeros, en algún momento ciertas separaciones y ciertas conexiones también entre la hermenéutica y la fenomenología, porque si no me parece pues como que voy como un poquito a ciegas, ¿cierto? ¿Saben? Realmente en qué punto nos podemos conectar, por ejemplo, la subjetividad con el entender, con el diálogo en sentido hermenéutico, con la perspectiva del otro realmente. Eh, y en divergencia, pues obviamente a esta tradición idealista alemana, a Kant, a Descartes también, y bueno, no sé, son muchas cosas, pero eso es más o menos pues como aquí pues disociando un poco, como me gustaría a mí
participar. Desde ahí, bueno, también para ponerlos al tanto de la investigación que vengo adelantando y cómo puedo aportar. Muchas gracias. Vale, muy bien. Muchas gracias, Nancy. ¿Quién más tiene interrogantes? Bueno, buenas tardes a todos. Yo como en el grupo también había mencionado, cuando vi el índice, leí, bueno, al leer el documento, a revisarlo, leí el bosquejo de índice que hizo el tutor y pues con respecto a lo que estaba hablando del cuestionamiento del ser humano, qué es básicamente su esencia, hacia dónde se dirige o esa cuestión ya de que relaciona la fenomenología con las cuestiones antropológicas, a mí me gustaría enfocarme como bien pues lo he hecho desde que comencé la carrera en ya las cuestiones religiosas. Entonces, me gustaría profundizar más en este trabajo en la parte de fenomenología de las religiones, ya abordar no en sí una religión concreta como tal, una tradición, sino en sí globalmente todo el fenómeno religioso, ya captándolo, pues como hace la fenomenología, ¿no? Tal como es, tal como se manifiesta, tal como lo han desarrollado, pues los hombres, los seres humanos. Y pues en ese sentido, pues tomaría pues algunos trabajos que ya, ya podría mirar qué autores me servirían, pero pues esencialmente hay unos que ya tengo en mente, pero pues no son muy conocidos. Igualmente, pues ya sería mirar por esa parte. Yo creo que uno de ellos, de hecho, es uno que el profesor conoce, que el tutor conoce, es Mircea Eliade. Él me fundamentaría mucho en los trabajos de él para esa cuestión. Vale, Wilder, también muchas gracias. Al final me gustaría darles más o menos una observación de lo que he escuchado y darles alguna pauta en la medida de lo posible, pero en principio la idea es que ustedes se lancen, eh, póngase en la condición, digamos, en la situación de una persona que está escribiendo un capítulo para un libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues un capítulo que implica primero delimitar, ¿cierto? Y eso se muestra rápidamente en el título. Escoger un autor o un tema, son dos formas, ¿no? O puede irse por un autor o puede escoger un tema. Si va a escoger el camino del autor, lo aconsejable es que siga muy de cerca algunas de sus obras o todas las obras en la medida de sus posibilidades, ¿no? Ir rastreando un concepto en particular, un problema filosófico en particular. Ahora, si es temáticamente, ¿no? Que es algo mucho más abierto, pues puede involucrar varios autores, diversos textos, ¿no? Puede inclusive hacer actualizaciones, ¿no? Con debates contemporáneos como por ejemplo temas como los de la inteligencia artificial, tema de la originalidad, el tema del mercado, el tema de la sociedad esta del capitalismo. Entonces, eso se puede pensar también temáticamente. Entonces, son dos formas, dos estilos, ¿no? También estamos hablando que es un capítulo de un libro, está más o menos en una extensión entre 15 a 20 páginas a 1.5 Times Roman, para que ustedes se vayan haciendo una idea en cuanto a extensión. Y el número de referencias también es importante. Recordemos que hay que jugar con referencias fuentes y también referencias secundarias, o lo que se llama el aparato crítico, ¿no? Y que son elementos muy importantes dentro de la construcción capitular. Entonces, esa es un poco la invitación en términos estructurales, ¿no? Tratar de pensarse o bien un autor o bien temáticamente y ir construyendo pues un texto
tipo capítulo que tenga pues claramente un título, unos subtítulos, ¿verdad? Y también jugar mucho con los elementos metodológicos tanto de la fenomenología como de la hermenéutica. Por eso el semillero se llama así, inflexiones fenomenológicas, porque quiere ser o ha sido hasta el momento un semillero temáticamente abierto, ¿no? No hacemos fenomenología, digamos, en un sentido estricto, sino que más bien hacemos una fenomenología en inflexión, es decir, en diálogo con las artes, en diálogo con el tema de la inteligencia artificial, en diálogo con la hermenéutica, y en ese sentido, pues, nos caracteriza sobre todo el talante interdisciplinar de la reflexión filosófica que se propone. Entonces, muy bien para que ustedes lo tengan presente en sus composiciones. Sigamos escuchando a ver propuestas, a ver por dónde vamos ordenando de alguna manera nuestra primera publicación. Profe, yo pues me meto con el tema de la corporalidad del títere desde Merleau-Ponty. Excelente, Pedro, muy buen tema ahí. Qué bien que estés también pensando también de entrada tu trabajo de investigación, tu monografía, y que esta publicación sea un abrebocas, ¿no? Y más faltaba lo que vendrá más adelante con tu investigación. Entonces, felicitaciones y así estamos también dispuestos a asumir ese reto, pues. Muchas gracias. No sé si Juan Manuel quiera decir algo. Bueno, Juan Manuel está ahí como en silencio. Entonces, Wilder tiene un... ¡Wow, Juan Manuel! Hola, profe Juan, ¿cómo estás? Hola Bien. a todos los invitados. Eh, Mira, yo alabo de algún modo la gran orientación que has tenido para intentar coordinar esto y conectarlo con la cuestión de la maestría y el doctorado que vienen. Eh, en este momento, digamos que estoy como en veremos respecto a en qué lado emplazarme de tu propuesta, pero no porque no tenga una valía, sino porque digamos que de momento estoy como en duda respecto a la filosofía de la universidad y creo que eh, si lo llego a hacer, pues yo sé que todos estamos aquí por amor al arte. Entonces, yo te agradecería que pusieras de nuevo en la pantalla, si pudieras eh, poner los temas los ítems que has establecido. Y te diría que sí, no sé si puedes, ok, corporalidades, afectos y comunidad en el arte. Hermenéutica, fenomenología, la técnica y la inteligencia artificial. Claves éticas y epistemológicas de la fenomenología y las implicaciones de los métodos en ciencias sociales. Claves éticas y epistemológicas. Yo creo que iría bien hacia ese tercer punto. Claves éticas y epistemológicas de la fenomenología, porque no plantea algo a partir de un autor, sino que es una revisión total que implica preguntarse, ¿no? Esta cuestión de hasta qué punto hay efectos de estos métodos, ¿no? Que vienen ya hoy impulsados hoy en día con inteligencias. Es mi manera que tengo yo como para contribuir con el proceso que tienes. Gracias. Vale, Juan Manuel, muchas gracias por tu intención. Bueno, contarte que no, digamos, el índice es tentativo, ¿no? Yo sé que tú has trabajado temas de hermenéutica,
y que seguramente también debes tener algún remanente por ahí. También estamos buscando ese tipo de trabajos. Entonces, la idea es que pronto, si pudieses establecer unas conexiones con los cuerpos, los afectos y los artefactos, sería algo muy interesante, pero claramente ese índice es apenas una provocación y no es camisa de fuerza. Entonces todavía sigue abierto para los intereses. Bueno, entonces muchas gracias por mostrarnos pues cada uno su punto de vista, su interés, que para mí era muy importante conocerlo, muy importante pues eh, saber que estábamos en sintonía. Me doy cuenta que sí y que en ustedes hay un gran interés por participar del proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera proponer pues un tema de tiempos, ¿no? Entonces, yo quisiera también llegar a un acuerdo en este aspecto, porque claramente pues yo puedo tener una idea de tiempos en mi cabeza, pero obvio, ustedes también tienen unas disposiciones, unos tiempos, y a mí me parece muy importante llegar a un acuerdo en cuanto al tema de las entregas. Yo les decía a ustedes que la idea sería un capítulo, ¿no? Y cada capítulo más o menos en una extensión de 15 a 20 páginas, con sus respectivas referencias bibliográficas, sus fuentes primarias, secundarias, ¿verdad? Un análisis documental juicioso, riguroso, em, como debe ser, ¿no? Como debe ser. Entonces, eso por ese lado en términos formales. Por supuesto, seguimos las normas APA, ¿no? Si alguno necesita saber normas APA, me cuenta, yo se las puedo compartir ahí por el grupo del WhatsApp o por el Teams, que también tenemos un grupo en Teams sobre inflexiones fenomenológicas, compartirles por allí el tema de las normas, porque eso nos va a pedir la editorial de la UNAD, que digamos que todo el libro esté bajo la norma APA, ¿no? Y bien, entonces yo tengo un estimado más o menos, ¿cierto? Estamos ya prácticamente a mediados de febrero. Yo creería que 2 meses sería como un tiempo prudente, ¿no? Para, digamos, recepcionar estos capítulos y pues hacer como un ejercicio de lectura, ¿no? Me gustaría compartirlos con ustedes. Yo creo que sería como lo mejor, que todos nos leyéramos todo, entre todos y poder establecer, digamos, unas retroalimentaciones, ¿cierto? Algunas observaciones por parte de nosotros, entre nosotros mismos, y ya después de haber hecho como ese proceso, entregarle el libro a la editorial. De hecho, yo tengo pensado entregarles como la introducción que ya está hecha porque podemos avanzar, digamos, con mostrar esto en el sello editorial. Ellos ya nos dan un espacio, nos dan un reconocimiento y digamos que nos dan una preferencia, ¿no? Por ahí para ser atendidos por ellos. Entonces, yo les propongo que, pues, a finales de abril, ¿no? ¿Sí? Poder tener, digamos, este trabajo listo, contando, por supuesto, con su entrega, con su esfuerzo y con su desinterés en el fondo, porque esto lo hacemos, como bien lo dijo Juan Manuel, por amor al arte. Entonces, sería para finales de abril, ¿verdad? La fecha, digamos, indicada para hacer la entrega. No sé ustedes qué piensan de esa fecha, si están de acuerdo o quieren más tiempo. Eh, Tutor, yo tengo una pregunta. Pues sí, por mí para abrir esa vía bien en mi caso. Sin embargo, digamos, cada persona, cada autor que vaya a estar en el documento, en el libro, aborda su capítulo, su sección como si fuera una cuestión ya individual, es decir,
o primero se hace un ejercicio de colocar pues los trabajos individuales y luego ya más adelante se mira cómo se articulan todos ellos en un solo trabajo para que tenga como más coherencia o definitivamente todos los capítulos estarán separados, pueden ser ajenos casi que a los otros capítulos. Pues digamos que cada capítulo tiene su propia, por eso te estaba proponiendo, les estaba proponiendo el índice. Yo sé que, por ejemplo, tú podrías, digamos, involucrarte con la fenomenología de la religión y ese sería como tu, digamos, como tu esquema conceptual básico, pero el hilo conductor, y esto es para todos, es el tema de los cuerpos, los afectos y los artefactos, ¿verdad? O sea, si temáticamente respondemos a ese título que yo les expliqué al principio, por qué pensar los cuerpos, los afectos y los artefactos, por qué tendrían que ver con la fenomenología, con la hermenéutica, pues en ese sentido, digamos que le damos un hilo conductor, ¿sí? Cada uno puede pensar de manera diferente su tema, pero hay un hilo conductor o hay un tema que nos une, que es el tema de los cuerpos, los afectos y los artefactos. Entonces, creo yo que en la medida en que estemos en sintonía con ese tema o con esa temática que es muy propia de la fenomenología, fundamentalmente la fenomenología contemporánea, pues realmente salvamos la patria en el sentido de que el libro trata de ser como un complemento, una relación, digamos, armónica entre la unidad y la diversidad, ¿ve? Ese es como el secreto un poco de una compilación o de un dossier, como se llama esta publicación, podría ser un dossier, o sea, un archivo, como lo llaman los franceses, de varios temitas, pero que están de alguna manera interconectados por un tema mucho más general y que es el de fondo. Entonces, ve pensando, Wilder, cómo en tus inquietudes sobre lo religioso y esos temas de la espiritualidad, pues tratas de identificar cómo fundamentalmente desde tu preocupación filosófica específica, logras responder al tema de los cuerpos, los afectos, los artefactos. Eso sí, sí, entonces esa parte ya tengo una idea, pero pues igual debe desarrollarse mucho y sustentarse mejor. Y por otra parte, digamos, ya que los títulos pues de los capítulos son un bosquejo, eh, me pregunto si cada uno de nosotros también tiene la libertad de añadir un capítulo, el que desee, pues por ejemplo, si alguien quiere añadir un capítulo extra que tenga que ver con la cuestión de los cuerpos, los artefactos y toda esta cuestión y que se relacione a un tema que él quiera exponer. Por ejemplo, digamos, en esta cuestión de lo de los artefactos, siento que por mi parte también podría añadir el trabajo de Heidegger con respecto a lo de la pregunta por la técnica y desarrollar algunas cuestiones más o menos por ahí también que se refiere bastante a cómo se percibe el mundo normalmente como un artefacto, ¿sí? ¿No? Un algo que se puede, del cual extraer los recursos, ¿no? Entonces, no sé si podría añadirse también un capítulo adicional, eh, pues los que deseen hacerlo, ¿no? Y que también, por supuesto, va a tener que ver con la temática central, la línea. Sí, sí, claro, digamos que tú, digamos, ese trabajo que tú mencionas y que yo conozco, podría ser, podría ser un capítulo dentro de esta publicación. Y pues tú tienes una ventaja, es que ya lo tienes prácticamente en más de un 90% elaborado. Ahora, digamos que como es una publicación de varios, pues la idea es tratar de sacar un capítulo, ¿no? Por autor. Entonces mi consejo es debes tomar una decisión, Wilder. Claro, tú encontraste que en tu curso de fenomenología lograste un buen trabajo y sí, es un muy buen trabajo y responde muy bien al título de la propuesta de la publicación, pero eso ahí sí tú tienes que decidir si te vas por ese lado,
que sería, por ejemplo, un trabajo de autor muy bueno sobre Heidegger y que tendrías la oportunidad de mejorarlo, dejarlo más a punto, por ejemplo, con bibliografía más actualizada, bibliografía secundaria, o sea, dejarlo mucho más robusto en términos de aparato crítico, que eso también es muy importante dentro de una composición capitular en filosofía, o te arriesgas por otro lado pues a construir también tu trabajo, que yo creo que también desde la fenomenología de la religión o en términos de espiritualidad también se piensan los cuerpos y los afectos y los artefactos, ¿no? Esas cosas están muy unidas en la fenomenología, digamos, digamos, en el análisis del fenómeno religioso, ¿ves? Y entonces ahí tendrías también tienes que tomar una decisión claramente, pero solamente puede ser un capítulo. Sí. Bueno, sí, creo que ya pensándolo en ese caso, tal vez me enfoqué todavía en de la fenomenología de la religión y pues haría una mención, pues contextualizándola, ¿no? De la obra, pues que mencioné, de la técnica. Bueno, hijo, trata de articularlo, pero entonces piensa que solamente es un capítulo. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, mm, nos veremos entonces. Nos falta hablar sobre el tema de cuál va a ser el qué, el orden temático de lecturas que vamos a realizar a lo largo del semestre, del periodo académico. Pero me gustaría dejarlos un poquito más frescos con el tema. Podríamos ir pensándolo. ¿Les parece a ustedes bien? ¿Cuál sería nuestro plan de lecturas? Se los dejo pues para que lo vayan pensando. Yo, por ejemplo, tenía una propuesta de estudiar un libro que se llama La fenomenología del fin, de Bruno Berardi, Bifo, un filósofo italiano bastante interesante. Entonces, esa es una opción, pero si alguno de ustedes quiere postular otra opción, podríamos organizar una sesión la próxima semana y discutirla también, así como lo hemos hecho el día de hoy, pues para organizarnos en plan de lecturas, distribuir responsabilidades, dolientes, establecer fechas. Bueno, ustedes ya saben cómo ocurre todo ese proceder de, de encuentros y que nos ha también ha resultado muy provechoso para nuestro semillero de inflexiones fenomenológicas. Entonces, compañeros, no siendo más, me despido deseándoles una muy buena noche, agradeciendo su disposición por participar de este encuentro el día de hoy. Y bueno, anímense a trabajar su capitulito. Vea que eso va a ser bastante interesante, va a ser de mucho provecho y pues nos va a dar un reconocimiento muy importante en el programa de filosofía y en la UNAD. Entonces, muchas gracias, compañeros, y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Gracias. feliz noche.